Esto es JCK Opina. Esta sección es auspiciada por Planeton Games. Hola y bienvenidos a un nuevo JCK Opina, en el cual les vamos a dar nuestras impresiones de Tekhenu, que es un juego de los mismos diseñadores de Teotihuacán y de Tzulk'in. En este juego lo que nosotros tenemos, es este tablero de aquí, que en cierto modo es bastante parecido al tablero de Teotihuacán, donde tenemos distintos sectores donde vamos a poder llevar a cabo diversas acciones. El motor principal de este juego son los dados que están acá alrededor del obelisco, puesto que nosotros en cada uno de los 16 turnos que vamos a tener durante la partida vamos a seleccionar un dado y vamos a llevar a cabo una acción de acuerdo a ese dado. Como acabo de mencionar, este juego tiene 16 turnos y está separado como en 4 grandes rondas, esos 16 turnos, porque lo que vamos a hacer es seleccionar de a uno 4 dados. Una vez que ya tenemos 4 dados, vamos a hacer un pequeño recuento de cómo está nuestro, así como ki, no sé cuál es la palabra egipcia, pero cómo estamos equilibrados acá en la balanza que está ahí. Y vamos a definir un nuevo orden de turno. Luego vamos a jugar de nuevo hasta 4 dados. Vamos a definir también este orden de turno, pero además va a haber una puntuación. Y luego vamos a repetir ese proceso nuevamente. 4 dados, orden de turno, 4 dados, orden de turno y puntuación. Es decir, van a haber 2 puntuaciones en el juego en las rondas, al final de las rondas o de los turnos 8 y 16. Y además al final de los turnos 4, 8, 12 y 16 vamos a ordenar el orden de turno. Entonces, ¿cómo es que se juega este juego? Como ya dije, en este juego lo que nosotros tenemos aquí son dados. Y este obelisco, lo que ustedes ven aquí, va a girar de una ronda a otra. Es decir, vamos a coger 4 dados y luego vamos a girar esto. Y luego van a hacer otros 4 dados y vamos a girar esto. Y dependiendo de cómo quede esto, vamos a estar en la zona de luz o de sombra o de media penumbra del obelisco. Y eso va a definir en qué posición se van a colocar los dados que estén aquí. Porque tú los dados, por ejemplo, en este caso acá, los dados negros, como indica esto acá, quedan aquí en la zona de buenas acciones. Acá quedan en la zona como de karma. Y acá no podemos utilizar los dados que estén en esta zona de acá, que en este caso serían los blancos y los amarillos para este sector, pero en cada uno de los sectores los dados se ordenan de distinta manera. Entonces, cuando sea tu turno, tú vas a tener que escoger cualquiera de los dados que esté en la zona de la plumita o en la zona de la penumbra, está de acá, pero no en los que estén justamente alrededor del obelisco, porque esos dados van a estar bloqueados. Tú con el dado puedes llevar a cabo 2 acciones diferentes. Por un lado, puedes obtener recursos. Para obtener recursos es importante el color del dado. Tenemos dados blancos, café, negros, amarillos y grises. Entonces, si miramos por acá a nuestro tablero personal, nosotros tenemos 4 tipos de recursos. Si yo sacase un dado amarillo, por ejemplo, de valor 3 en este momento, yo podría obtener 3 recursos porque produzco hasta 5 papiros. Por el contrario, si yo tomase un dado de, digamos, café, podría producir pan. Con un dado, en este caso blanco, produciría mármol. Y con un dado de estos negros produciría granito. Creo que es granito eso. Y la cantidad que produzco es el mínimo entre el valor del dado y mi avance acá en estos marcadores. En caso de que el valor del dado sea menor que el valor de producción que yo tengo, no pasa nada, simplemente tomo el dado y lo coloco en la pluma o en la jarra, dependiendo de dónde lo saqué en el tablero principal. Sin embargo, supongamos que tomo un dado café de valor 5. En este caso, yo podría producir 5, pero puedo producir solamente 3. Entonces, el exceso de producción que no puedo producir, entonces eso se va siempre al lado acá como de la penumbra o de mi karma. Y el dado se va, dependiendo de dónde lo saqué, a la pluma o allá. ¿Por qué es esto importante? Porque al final de cada ronda nosotros tenemos que medir qué tan balanceado estamos con respecto a de dónde hemos obtenido los dados. Así, por ejemplo, digamos que yo tomo esto así y esto así. En este momento, no, lo vamos a hacer al revés. Digamos que aquí tengo 11 y aquí tengo 5, 6, 7, 8. Me faltan 3 para poder equilibrarme. Podría yo tal vez utilizar una de estas fichas para poder equilibrarme un poco más. Ahí me faltan 2. Puedo ocupar cuantas fichas de esas de plumita, cuanto quiera, pero me faltan 2 y eso significa que al final de la ronda mi marcador de acá como de equilibrio se va a ir a el -2. Y eso va a ser muy determinante porque para la próxima ronda, quien tenga menor diferencia entre ambos lados de la balanza va a ser el jugador inicial.
En este caso sería primero acá el que tenga una carta de menor valor, que son estas cartas que se le entregan en algún momento que uno las puede escoger. Ese va a estar primero, el otro segundo, este sería tercero y este cuarto. Y este de acá, si hubiese estado más acá, perdería puntos de victoria, mientras que si estás por el lado de la pluma o del bien, no vas a perder puntos de victoria. Entonces, el valor de los dados, cuando quieres obtener recursos, es muy relevante porque va a determinar cuántos recursos de estos vas a obtener. El color del dado te indica qué recursos es el que puedes obtener. El dado gris nunca te va a permitir obtener recursos. Sin embargo, eso no es lo más importante que puedes hacer, porque acá tenemos 6 sectores alrededor del obelisco y dependiendo de qué sector saquemos el dado, vamos a poder realizar la acción asociada al dios correspondiente, que son estos que están indicados aquí y que además están más o menos ubicados en el mismo sector del tablero. Tú puedes escoger si obtienes recursos dependiendo del valor del dado y de tu avance en el marcador, o bien activas al dios correspondiente. Y los dioses son los siguientes. En primer lugar tenemos a Horus, que está por allá. Cuando tú tomes un dado de Horus, vas a poder construir una estatua. Cada una de las estatuas que construyas va a tener un valor diferente dependiendo de cuántas estatuas ya has construido. Porque, por ejemplo, tu primera estatua cuesta 4 granitos, la segunda 3, la tercera 2, 2, 3 y 4 y así. Y estas estatuas te van a dar puntos progresivos al final de la partida y a la ronda 8, que sería 1, 3, 6, 10, 15 o 21 puntos dependiendo de cuál es la estatua más a la derecha que has construido. Las estatuas pueden ser construidas en varios lugares en este tablero. Por un lado podemos construirla aquí alrededor del obelisco y el lugar donde la podemos construir va a depender del valor del dado que utilizamos para poder construirla. Por ejemplo, si yo utilizase este dado 1 que está acá, porque lo tengo que sacar necesariamente este sector para construir estatuas, entonces yo tendría que ver que ahí Ra me indica el número 1. Eso significa que yo, al momento de construir esa estatua, porque el 1 está al lado de Ra, voy a colocar la estatua aquí, porque está asociada a Ra. Si yo hubiese sacado una con el número 5, entonces la estatua la habría tenido que construir en el sector de Bastet, que es este sector de acá, y la coloco ahí, porque el 5 está asociado a Bastet. Estas losetas se colocaron al principio de la partida. Existen unas losetas predeterminadas o unos sectores predeterminados, pero también puedes colocar esas losetas para hacer más variables una partida a otra. Además, es posible construir las losetas, las estatuas en otros sectores. Por ejemplo, yo podría colocar la estatua en el sector de Havor, de la acción de Havor, no en el círculo. Entonces, yo por ejemplo, con un dado de valor 3, pondría la estatua acá en el sector de Havor, pero sin considerar el valor del dado, yo podría en su lugar colocar la estatua allá en uno de los 2 lugares que están disponibles para estatuas acá en el sector de Havor, que sería aquí o acá. Entonces eso me va a dar algunos puntos de victoria, me va a costar unos panes, etcétera, pero eso es más o menos lo que podría hacer. Y la otra alternativa es construir la estatua en el sector de Osiris. El sector de Osiris es este de acá, y que yo podría construir la estatua aquí o aquí, y eso me va a permitir puntuar al final de cada una de las puntuaciones, porque me va a ayudar a tener la mayoría en estos sectores, como ya veremos. ¿De qué me sirven las estatuas cuando están aquí en el obelisco central? Bueno, súper sencillo. Cada vez que un jugador tome un dado y active al dios, no, ni siquiera tome un dado, active al dios correspondiente al sector donde está mi estatua, yo voy a recibir una bonificación. Y la bonificación está señalada acá, y por eso es importante variar los dioses que están de una partida a otra. Por ejemplo, si yo tuviese una estatua en el sector de Horus, entonces podría avanzar 2 a mi población o obtener 3 de esas fichas de equilibrio. En este sector de acá obtengo un papiro o un pan, un mármol o un granito, un oro, que es un recurso comodín, 2 de felicidad o un escriba. Entonces, por eso yo colocaría las estatuas ahí al centro. Y en eso consiste la acción de Horus. Luego tenemos la acción de Ra, que está ahí al otro lado del obelisco, así que se los voy a sacar un poquito. Y la acción de Ra lo que me permite es construir estas losetas que voy a construir allá en el cuadro que está a la derecha. Dependiendo del valor del dado que tome, voy a poder construir esta o esta loseta. Y si el fondo de la loseta tiene el mismo color que la sombra o la luz que hay, voy a tener un bono. Y los pasos que se siguen aquí son esos que están ahí. En primer lugar, voy a recibir tantos puntos de victoria como la posición donde está la loseta, después la relleno de izquierda a derecha, y luego voy a colocar la loseta en el tablero allá, y eso significa que voy a recibir tantos
puntos de victoria como la cantidad de casas que están en la misma fila o columna. Por ejemplo, si yo construí esa de ahí, entonces veo cuántas casas hay en la misma fila y la misma columna, y en ese caso es una, y recibiría un punto de victoria por esa casa. Además voy a recibir puntos de victoria si es que los muros de la loseta coinciden con los muros ahí del cuadro, y finalmente voy a colocar la loseta en la posición donde está, llevándome, o donde la quiero colocar, llevándome los recursos que estén debajo del lugar que he tapado, y luego voy a colocar una de mis columnas encima de ella. Luego tenemos el sector de Havor, que el sector de Havor lo que me permite es construir un edificio alrededor del cuadro que está ahí a la derecha. En este caso voy a tener que pagar el pan que me indica la casilla donde la quiero construir, porque por ejemplo esas casillas que están por ahí cuestan 2 panes, esa 2, 3, esa 4, entonces dependiendo de dónde voy a construir mi casita es cuánto pan voy a tener que pagar para poder construirla, y luego voy a recibir un recurso de cada uno de los espacios que estén aquí en la misma fila o columna. Entonces por ejemplo ahí yo recibiría si construyo una de esas, una plumita, un granito, un pan, un pergamino y un mármol, y no importa si hay más iconos, recibo uno de cada uno, y luego voy a recibir 3 puntos de victoria por cada columna propia que haya en la misma fila o columna. Y finalmente voy a avanzar tanta población como el valor del dado, porque eso es lo que me indica ahí, tanta población como el valor del dado que está en ese cuadrito. Y la población es un marcador que está acá. Tenemos 2 marcadores, uno es de felicidad, que sería el meeple chiquitito, y el otro es la población, y eso va a ser relevante en las puntuaciones y también para poder obtener estas cartas. ¿Por qué? Porque el siguiente dios es Bastet, que es este que está en este sector de acá. Y Bastet lo que te permite es pagar 2 papiros para avanzar tanta felicidad como el valor del dado. Entonces avanzaría el meeple chiquitito. Y además, dependiendo de cuál sea el valor del dado que utilicé, voy a recibir una determinada cantidad de escribas que me sirven para hacer acciones especiales. Entonces simplemente avanzo acá la felicidad que corresponda en el marcador. Luego tenemos a Tot, que sería el pajarito que está ahí, que lo que me permite es obtener de estas cartas que están aquí abajo. Como se ve en el cuadrito que está ahí, yo puedo pagar un pergamino para botar todas las cartas que hay en un sector y rellenarlas nuevamente, y luego dependiendo del valor del dado voy a poder sacar una carta de un sector, 2 cartas pagando 2 pergaminos o 3 cartas pagando 3 pergaminos. Todas las cartas que saquen deben ser del mismo sector. Y existen 3 tipos de cartas. Las cartas de fondo blanco son acciones que me dan un beneficio de una sola vez. Por ejemplo, obtener 4 pergaminos, elegir el valor del dado, aumentar la población o la felicidad, o poder utilizar un sector distinto al lugar de donde saqué el dado, o además utilizar otro sector y cosas por el estilo. Las cartas de fondo amarillo son acciones permanentes que me pueden dar puntos de victoria cuando ejecuto cierta acción. Por ejemplo, cuando utilizo al dios Tot me da un pergamino, y así existen diversos beneficios permanentes que van a ocurrir cuando ocurra cierta acción. Y las cartas de color así como más de café o beige, lo que son cartas que me van a dar puntos al final de la partida de acuerdo a ciertas condiciones. Además, al principio de la partida cada jugador recibe 2 de estas cartas y escoge una de ellas. Entonces ese es el tipo de cosas que podemos obtener acá. El tema está en que los sectores de los cuales uno puede sacar estas cartas, por ejemplo el café, como cafecito, el rojo, el verde o el azul, están muy relacionados con el sector donde esté la mayor felicidad, o la felicidad donde yo he alcanzado. Entonces, por ejemplo, si estoy acá en felicidad puedo sacar de este o de este, pero si estoy acá solamente voy a poder sacar de este sector de acá. Y esas cartas, como ya dije, son bastante útiles. Y finalmente tenemos a ese dios de allá, que sería Osiris. Osiris lo que te permite es construir un edificio en este sector de acá. Para poder construir el edificio debes retroceder tu marcador de felicidad, y el valor del dado va a indicar en qué fila lo puedes construir. Cuando tú construyes un edificio vas a tener 2 beneficios. El primer beneficio es que de inmediato vas a obtener los recursos que están ahí indicados, y además vas a avanzar tus marcadores personales en tu tablero personal según lo que indiquen esas flechitas. Por ejemplo, si yo construyese un edificio aquí, recibiría 2 mármol, y además avanzaría 2 mi marcador de mármol y 1 un marcador cualquiera, y así es como vamos avanzando esos marcadores. Esto te va a servir también para la puntuación. Entonces, esas son las cosas que se pueden hacer con los diversos dioses. Una vez que todos los jugadores han tomado sus dados, lo que vamos a hacer es, al cabo de la ronda 4, ver que el orden de turno vamos a girar. Bueno, al final de cada uno de los turnos vamos a ir girando esto, con lo cual se van a ir liberando algunas de los dados, porque se van a mover. Aquí indica qué dados de qué color van en el sector de la pluma, en el sector del medio y en el sector prohibido. Y vamos a lanzar
4 dados por jugador y esos dados los vamos a colocar en los distintos sectores según corresponda. Y al final de las rondas 8 y 16 vamos a hacer una puntuación en la cual vamos a recibir puntos de victoria por tener la mayoría en estos sectores. Cada columna donde tengas mayoría te va a dar 3 puntos de victoria. En caso que haya empate, va a considerarse que gana el que tenga una casa en la fila de más arriba, y las estatuas sirven como presencia para ambas columnas. Además, vamos a puntuar en el sector de allá, de acuerdo a las casas y columnas que tengamos, como indica esa tabla. En esa tabla nos dice que cada casa y cada estatua que tengamos ahí nos va a dar un punto de victoria. Y además vamos a recibir puntos de victoria igual a la multiplicación de nuestras columnas en la tabla por la cantidad de casas y de estatuas que tengamos en la misma fila o columna. Entonces, en este caso de acá, Diego tenía 2 por 1, 2 puntos ahí, y así vamos sumando puntos. Otra de los puntos que puedes obtener están aquí en tu tablero individual y están indicados por las casitas que has construido. Si yo, por ejemplo, tengo construido hasta ahí, no voy a ganar puntos y además voy a tener que pagar 2 panes. Creo que pierdo 3 puntos de victoria por cada pan que me falte. Eso se me olvidó un poquito, pero creo que son 3. Y si ya tienes construido acá, entonces vas a recibir puntos de victoria por esto. Vas a recibir puntos de victoria por cada marcador que ya haya llegado aquí al final. Y vas a recibir puntos de victoria por tus estatuas. ¿Qué me falta explicarles? ¿Para qué sirven los escribas? Que son estas losetitas que están aquí. Tú en uno de tus turnos puedes utilizar un escriba o gastar un escriba para modificar hasta más 2 o menos 2 el valor de un dado que vas a utilizar antes de colocarlo en tu balanza. Y lo otro que puedes hacer con los escribas es gastar 2 escribas para tomar cualquier dado que está alrededor del obelisco. Da lo mismo donde esté, si está en la sección de la pluma, en la sección del medio o incluso los dados prohibidos. Tomas ese dado y luego lo único que va a importar es el valor del dado, porque vas a poder realizar cualquier acción. Es decir, si el dado lo tomé de ahí, de la sección prohibida de ahí, si quiero puedo hacer ese dios de allá o ese. Yo hago el dios que quiera o incluso puedo producir el recurso que yo quiera. Lo que importa, si es que gastas 2 escribas, es simplemente el valor del dado. Una aclaración importante es que los dados que tomas con la acción de base de los escribas los colocas acá, no en la balanza, y por lo tanto no te van a contar para el equilibrio ni para equilibrarte para un lado o para el otro. Se colocan ahí abajo. Entonces esa es la manera en la cual se juega cada uno de los turnos. Tú en tu turno vas a seleccionar un dado, dependiendo del lugar de donde sacaste el dado es donde lo vas a poner ahí en tu balanza. Una vez que lo colocas en tu balanza, vas a llevar a cabo la acción del dios correspondiente a la sección donde lo sacaste, a menos que quieras producir, para lo cual importa el color del dado. Cada 2 turnos, es decir, cuando cada jugador tenga 2 dados en su tablero, vamos a rotar esto una vez y se van a colocar dados en cada una de las 2 secciones que están más oscuras, aquí en la sombra del obelisco. En cada una de esas secciones vamos a colocar un dado por jugador, es decir, sacamos un dado por jugador de la bolsa, los lanzamos y los ubicamos donde corresponda. Una vez que todos los jugadores han jugado 4 veces, vamos a hacer una fase de mat, que es esa de allá, y donde vamos a ordenar el orden de turno y vamos a ver quiénes pierden puntos de victoria. Se van a reasignar estas cartas de acá que te dan un beneficio y además te sirve para el desempate ahí en el orden de turno. Lo que haremos será volver a jugar. Vamos a hacer de nuevo el mat y vamos a puntuar. Y vamos a repetir eso para la ronda 3 y la ronda 4 con la puntuación final, en la cual se agregan los puntos de victoria que tengas por las cartas que recibiste al principio de la partida, más cualquier carta que hayas obtenido durante la partida. También vamos a recibir puntos de victoria por el nivel de felicidad que hayamos alcanzado. Por ejemplo, si estamos acá recibimos 2 puntos, acá 3, acá 4 y acá 5 y por aquí 1. Además, cuando alcancemos esta casilla, mientras estamos jugando, vamos a recibir de inmediato un oro, un escriba. Y cuando tu nivel de felicidad haya alcanzado la casilla final, vas a poder realizar una acción adicional con el valor del dado que quieras y con el color que quieras. Con un dado imaginario simplemente realizas una acción como ya les he descrito. Y el juego que tenga más puntos de victoria al cabo de los 16 turnos va a ser el ganador de Tekkenu. Eso es más o menos en qué consiste el juego. Recuerda compartir los contenidos, darle me gusta, suscribirte a mi canal, activando la campanita y todo lo demás, porque todo eso ayuda muchísimo. Entonces vamos a ver cuál es la opinión de los chicos. Tekkenu, primera partida de 4. No alcanzamos a terminar por toque de queda. Franco, nos falta un cuarto. Me gustó mucho el juego, a diferencia de otro por aquí. Tení un montón de partes y tenéis que este sistema de equilibrio lo encontré bueno. Capaz lo que no te haya gustado, Alberto, no sé.
Lo que me costó sí, creo que cambiaría en solo mi forma de juego, esta parte de las cartas que no logré nunca sacar cartas. Es que era muy duro. Sí, pero súper entretenido, yo encontré las mayorías allá, al otro lado, súper bien. Tu nota. Un 8-5. Que te vaya bien, que no te detengan. Ustedes, ¿quién va a partir? No sé, tú, Diego, Ya, ¿no me llevo nada, Kitty? No. Yo le pongo un 9, 9.5, de los juegos que más me han gustado el último tiempo que hemos jugado. Entre. O sea, ¿Más que el de la semana pasada? Que era Alma Mater. Sí, parejo. Sí, Parejo, yo te diría un poco más este. Sí, yo creo también. Ahora, lejos el que más me gusta este gallo. O sea. Entre Sulkin, Teotihuacán y este. Sulkin creo ya llegó a la tienda en Estados Unidos, el otro, Tahuantin. A mí, o sea, el hecho de que tengáis como acciones súper diferentes, o sea, yo habría jugado el quinto, yo creo que hay que subir más la felicidad para tener más cartas, sacar más cartas de fin de juego, muerte con esa weá, porque yo con suerte voy a sacar una carta de fin de juego si llego hasta allá. El hecho de que tengáis esta cuestión de acá para la producción, esta cuestión de acá, ¿no? Yo lo encontré súper cholo, súper variado, súper... Te pone esa más encima esa preocupación de ¿El equilibrio? del equilibrio. Ahora que nosotros éramos tan fanáticos que en el fondo era durísimo en el sentido de equilibrar, en el fondo era durísimo porque todos terminaban cercanos al cero, digamos. Yo creo que bueno, pero, es que perder 3 puntos de victoria es... No, pero en el fondo, claro, generalmente uno tiene a tener más taint que del otro, sobre todo con los bienes, producción extra después. Pero no, me gustó mucho, digamos, nada que hacer, digamos, esta altura. Eso, que lata que no había terminado de jugarlo, digamos, o sea, que hayamos llegado tan cerca de terminarlo y hayamos parado acá. Yo desde mi punto de vista, esta carta me gusta porque justo la que me salió de fin de juego me permitía hacer lo que yo estaba haciendo, que era juntar un montón de esto y constantemente los juntaba. Entonces yo iba a decir, termino, mira, estoy de abajo, ¡pum!, subo 20 puntos. Entonces eso siempre ha sido una cosa súper entretenido de estas cosas. Creo que hace más de 4 años yo creo que no la había pasado tan mal en un juego. La pasé pésimo, o sea, horrible. Tanto así que yo decía, voy a tratar de hacer esto, no puedo. ¿Sabes que voy a jugar cualquier hueá para tratar de nivelar? Porque siendo último no puedo elegir. Elegía cualquier dado para tratar de nivelar y no se puede. El que es último no favorece al último. Entonces el que va primero y segundo la pasa en la raja porque siguen estando primero, siguen eligiendo las cartas. Y aun cuando yo lograse igualar la perfecta nivelación del resto, como siempre me dejaban el cero, moría. La única vez que me dejaron una carta distinta fue ahora, cuando ya habíamos pasado 8 rondas, no sé, 9 rondas. Que era un cuarto juego. Claro. La última parte. Entonces, esta es la primera vez que me dan una carta distinta, donde ahora yo sí pude, ahora sí podía pasar a primero, segundo, tercero. Pero todo el resto ya la pasé tan mal que ya no tengo ganas de seguir ni cagando. ¿Tú pasaste tercero? ¿Partiste tercero en el Partí juego? tercero, de tercero me fui a cuarto, Ya, cuarto y nunca más salí. Okay. Entonces, al final lo pasé pésimo. Yo no recuerdo haberlo pasado tan mal en un juego, en este juego. Por respeto al grupo, yo trataba de seguir haciéndolo bien, trataba de seguir sacando estas fichas para seguir juntando puntos. Yo traté justamente, bueno, otra cosa que me picó al principio, me molestó en extrema, o sea, y me picó, fue que al principio del juego yo saqué una carta que era para elegir poderes y me salieron cartas iguales. Y eso fue una lata. Y justo la siguiente carta... Eran con dioses distintos. Sí, y justo la siguiente carta que salió era justo la que yo necesitaba. Y le salió justo a Diego que era exactamente lo que necesitaba, porque yo iba a jugar solo a eso para tener el tema. Y todo lo que traté de hacer allá, como era último, siempre llegaba tarde. Entonces los primeros 3-4 rounds, si tú no eres de las primeras posiciones, estás muerto, porque se ocupan los 5, se ocupan los lugares, los primeros lugares que se ocupaban eran obvio, era S y S, para moverte acá. Entonces yo siempre jugaba atrás, y cada vez que yo trataba de planificar algo, después de la cuarta jugada dije, no voy a planificar nada, porque la verdad, ¿para qué planificar? Y si bien cuando me tocaba, yo igual me tenía que demorar, porque en ese momento recién podía ver qué dados me quedaban, y esta es una de las mejores jugadas donde quedan un montón de dados. Clásicamente quedan re pocos dados para elegir, y yo me demoraba en elegir eso, pero después el resto se demoraba en jugar, porque la jugada de cada uno era
no se demoraban en elegir, se demoraban en jugar, porque la jugada era demorosa. Entonces yo además sentía eterno el juego, eterno. Pescaban, ya, yo tengo que sacar esto, ya, pero veamos esto. Tal vez porque no sabemos jugar tan bien. Entonces si pongo esto acá, pero esto después junto acá, después retrocede acá, pero después mueve acá. Entonces, la verdad es que yo lo sentí eterno en todo sentido. Ya. Todo sentido. Entonces yo no jugaría nunca más. La verdad, probablemente lo sienta mucho mejor de 3 que de 4, porque yo creo que es mucho menos fuerte ser el tercero que el cuarto. Bueno, de hecho Tom Basel dice que él jugaría este juego de 3, no de 4. Sí, yo creo que... Yo creo que lo jugaba a 4, ¿no? No. Él sí lo ha jugado a 4. No, Pero dice que de 4 te quitan siempre los dados que tú quieres. Que es un poco lo que yo estoy diciendo. Yo creo que cambia muchísimo de 3 con de 4. Porque el tercer lugar no es para nada, es nefasto, digamos, no es para nada... Claro, pero el cuarto sí, y no sabes la impotencia que es. Pero ¿sabes qué, Alberto? Yo tengo una sola crítica, que yo creo que te jugó en contra de la carta que sacaste de destino. No, porque ¿Puedo explicarte? Dale. Yo creo que cuando tienes toda esta cantidad de cuestiones acá, que no tengáis el control de obtener el primer lugar con todo esto, es ridículo. Okay. O sea, tú te obsesionaste tanto con hacer el 20 puntos al final, que te gusta, yo encuentro razón, pero en el fondo tú puedes decir, le subo 2 a un dado, le subo... ¿Puedes esperar un segundo? Imagínate que yo saqué 0 en la primera, 0 en la segunda, 0 en la tercera. Cero, estoy nivelado, estoy en 0. Alberto, yo lo que yo habría hecho, habría manejado de a 1. Está bien. Cambiar el valor al dado. Imagínate mejor. No, lo que dice él 0. es que como el desempate es por la carta y él no Siempre tenía la tengo carta último. adecuada, aunque sacara 0 no siempre podía tengo ser el primer 0. Yo siempre tuve el 0. No importa lo que haga. No importa si lo nivelaba o no nivelaba. Tú sacaste 0, él sacó 0, él sacó 0. Aunque yo haya sacado 0, yo perdí igual. En la primera jugada, uno de nosotros sacó -1. Los otros dos sacamos 0. En la segunda jugada, yo saqué -1 y fui tercero. Nunca hubo todo. Si tú te nivelabas, te asegurabas por lo menos tercer lugar. Y eso te aseguraba no sacar una carta con 0. Y eso te aseguraba después de sacar Sí, pero ¿cachai? Que tú estás... Mira la secuencia de cosas que dijiste. Necesito un turno que no estoy haciendo nada solo para tratar de gastar todas mis fichas para tratar de ser tercero. Escúchame un segundo. Porque igual hacía algo, Alberto. Pero es que, nada. Diego, las cosas que sirven eran esto. Habían 3 dados, yo saqué esos 3 dados, después sacaban. Y esto, pero para esto necesitáis pan. Y yo partí sin recursos, tú partiste con recursos, Franco partió con recursos, probablemente tú dices, ya, la próxima vez no vaya a partir en 0. Yo partí en 0, Kitty partió en 0. Después Kitty tuvo la suerte que su carta le permitió sacar ahí y sacó recursos, entonces ella partió con recursos. Pero yo partí en 0. esa carta. Sí. Pero, no pero es que no fue suerte, yo de hecho fui la última en elegir. Por eso. Y eligió una carta que te permitió poner con recursos. Eso estoy diciendo, que si sacamos otros tipos de cartas, o sea, la próxima vez yo voy a partir con recursos. Yo partí sin recursos, entonces, partí sin recursos. Me fui a último, no me pude recuperar, tenía un montón de estos para tratar de recuperarme, no me sirvió de nada porque sacaba la última carta, la pasé mal, o sea, no voy a decir No, es que yo te digo, la pasé mal, esos personajes, y te la compro absolutamente, porque cuando uno, y por eso digo que yo creo que te jugó en contra de la carta, porque en tu cabeza, y está bien, porque lo mismo pasa a mí con otro tipo de cuestiones, tú decís, esta es mi jugada, así quiero jugar yo, y justo me salió la carta que me encanta jugar así, o sea, la carta de matar al final del turno, y claro, tú ya primera rabia cita que me salga esta carta a mí, pero es secundaria. Esto es secundaria. Es secundaria, porque igual ahí te dan los puntos igual. ¿Cachai? Hasta el momento es exactamente lo que yo pensé. ¿Cachai? Claro, en el fondo después yo creo que lo que hace es que tú estás dedicado 2 dados a hacer el sacrificio de ser primero. Y yo creo que eso lo voy a hacer. Sí, eso lo hice. Es que es lo que te estoy tratando de explicar. Yo traté de juntar la primera, segunda y tercera. Ron traté de juntar de estas. Y no sé si te diste cuenta que empecé a gastar. Gasté un 3 con esto para cambiarlo en un 2. Gasté 1 para cambiar de un 3 a un 2. Es ridículo. Pero era porque quería nivelarlo. Gasté 2 para no usar el dado. Gasté otro y empecé a gastar. Porque dije exactamente lo que tú dijiste. ¿Sabes qué? Voy a romper mi esquema. Voy a dejar de pensar en cómo es lo bacán, lo que yo quiero sacar. Voy a dejar de pensar en eso. En el segundo, solo en el tercero, no, en el tercero. Tomen, no, digo. Sí, por eso. Al final lo dejé, pero al final igual me dejaban el 0 que me regalan de esto. Empecé a sacar de esto para sacar de esto. Entonces, yo quería decir que ¿tú, Katie, cuántas veces fuiste primera? ¿Yo? Sí. Una vez. Yo fui 2 veces. Partimos, y ahora. Pero Diego, tú estabas y ahora. No, eso digo no, eso digo no. Yo fui cuarta, primera y segunda. Y tú ibas a ser ahora, ibas a ser tercero, cuarto, primero. Ese era tu ítem.
O sea, Sí. claro, eso es lo que va a pasar Sí. ahora. Pero eso pasó solo porque Franco me cambió esa. Porque si Franco se hubiera llevado esta, yo de nuevo no hubiera podido salir. Sí, o sea, pero es que esa carta es lo que tú estás diciendo. Uno, la única razón para llevarse esta porquería es porque Ya, ahí se a ver, buscar el primer lugar. disculpa, ¿se arregla el juego si el último elige la carta primero? yo traté de leer las reglas para ver si era distinto. Ya, pero se te arregla el ¿sabes juego, qué? Yo no lo voy a jugar de nuevo. Esa Ya, es la pero weá. se te arregla el juego. Es que no puedo, estoy tan desagradado con esto que no se me ocurre pensar en otra cosa. O sea, yo sé que si en la primera carta hubiera sacado recursos, no hubiera estado obligado a jugar esto. Porque sin recursos estoy obligado a jugar esto. No podía hacer nada más. Estoy obligado a hacer esto. Y habían 3 dados. Entonces después 1, 2, 3, chao. Y después ya no habían dados porque como mi primer dado fue esto, después ya no pude sacar ninguno de esto, entonces yo me desnivelé completamente. Y no había forma de usar esto para arreglar eso. Ya. Ni una. Ok. Entonces, ya, digamos que yo hubiera arreglado ese problema. Digamos que no hubiera salido esta carta que me hace juntar esto. Digamos que esto se elige al revés. Y digamos que estábamos jugando de 3, probablemente tengo otra nota. Pero todos esos digamos... Es que te todavía no me comí di las por notas. 2. Ya. Yo opino absolutamente lo contrario que Alberto. A mí me encantó el juego. La verdad es que cuando lo estaban explicando era como... De nuevo un juego lleno de cuadrados, absolutamente abstracto. ¿Cómo va esta cosa? Como que me confundí un poco, pero después dije ya. Como a mí me gusta recibir ingresos y la carta que me dejé, porque había una que me premiaba por la cantidad de edificios que yo tenía y otra me premiaba por la cantidad de estatuas, y la estatua da ingreso, en cierto modo. Entonces dije ya, vamos a la estatua, y justo tenía una que me permitía no pagarlo. Robé acá, la robé, gasté una acción para robarla, no me salió. Una carta que me permitía no pagar al hacer esa acción. Partí el tiro con las 4, tuve esa cuestión allá, me enfoqué en venir acá para avanzar el marcador, que se necesitaban las piedritas para poder potenciar las estatuas, y yo encuentro que yo por lo menos jugué súper bien. Yo en este momento estoy tercera, falta una ronda, pero creo que yo podría de buen modo de repente alcanzarlos incluso. Porque podría incluso tener 21 puntos ahí. ¿Cuánto te dan tus cartas? 3 puntos por cada estatua. Ya. O sea, ahí ya tengo unos puntos. Eso es lo otro que yo dije. Sé que voy a subir el negro para empezar a construir, porque es la única forma aparte de estos 20 o 30 que quería ganar aquí, la única forma de ganar 20, porque Diego lo estaba haciendo muy bien. Yo encuentro que de todos, el que mejor lo hizo es Diego. Porque ganaba punto allá, ganaba punto acá, y si seguía construyendo aquí, se iba a potenciar. Eso es lo que quería hacer yo, digamos, solamente de construir esta wea. Y yo creo como que la que era construir ahí, la mía era construir acá. Claro, yo construí estas dos cosas porque encontraba que entre esas dos se potenciaban. No, Entonces me dediqué solamente a hacer esas dos Claro, a cosas. mí lo que me faltaba era hacer esto, ¿cachai? Yo necesitaba subir más el pan y el papiro, ¿cachai? Para poder estar más tranquilo acá. claro, yo justamente traté de sacar esto, por eso tengo todo esto para construirlo, pero nuevamente cuando me tocaba, no habían dado ahí para sacar. Siguiendo con mi opinión, la verdad es que yo creo que Alberto se enfocó demasiado en nivelar. Yo más que nada decía ya, ¿qué dados hay más? ¿Hay más de corrupción o hay más de plumita? Si había más de corrupción, sacaba primero la pluma. Si había más de pluma, sacaba primero la corrupción, a pesar de que a veces la acción no me convenía en ese orden y trataba de buscar alguna. Veía los valores de los dados y decía ya más o menos y lo sacaba. Y yo pasé de ser la cuarta a la primera en la segunda Sí, no, pero yo... orden de turno. Termina porque... Y la verdad es que me gustó harto. O sea, sí, puede ser que el último como que le queden menos dados, pero... Es que, mira... Pero por ejemplo ahora quedan... ¿Cuántos dados? No, si Quedan tenemos que tirar los dados todavía y todo. No, pero quedan 4 acá. Ahora hay que lanzar dados. Sí, yo giré la pirámide y todo. Sí. Pero el tema yo creo que lo más duro, o sea, yo creo que en orden, lo peor es el cuarto en el segundo turno, después cuarto en el tercer turno, después cuarto en el cuarto turno y después cuarto en el primer turno. O sea, el mejor turno para ser cuarto es el primero. Sí, porque tomemos Porque tú le dices tantas cosas, entonces todo te sirve para algo, porque después ya termináis focalizándote en algo. Y cuando te focalizáis en algo ya te sirve ese dado y hacer lo otro no te sirve para nada, o te sirve muy poco. O sea, a mí a cierta altura, no sé, sacar esto ya no me sirve para nada. Entonces cualquier dado que esté acá no me sirve para nada. O sea, para mí los dados que estaban acá era solo para sacar recursos.
¿cachai? O tal vez construir, pero ya las torres, la estatua era esa, ¿cachai? Pero yo tenía que caerme a juntar puras negras para poder sacar esa. Realmente valía la pena seguir construyendo una línea que yo elegí sin estatua, para no venirme para acá, ¿cachai? Porque yo podía haber elegido esta línea con estatua. Eso es lo mejor. Entonces dije ya, me olvido acá y este último lo ocupo si me sobra alguno para sacar recursos. Entonces mis prioridades eran como, si podía hacer esta. Si no podía hacer esa, pude tener buena felicidad y esta cuestión. Yo diría que acá, después las cartas puestas, pero... Pero porque tú jugaste así, po. Sí, por eso digo, yo creo que ser cuarto en el primer turno, o sea, cuarto en el segundo turno es bien malo. Y si tú venís de ser tercero y ser cuarto, sí, puede que vengáis medio goleado. Aunque el tercer lugar no es tan malo, pero... No, en tercer lugar, yo no lo sentí tan malo porque... Tú lo empezaste a pasar mal en el segundo turno. En el segundo turno. En la segunda ronda. La segunda ronda. O sea, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Fuera. No, pero me refiero a la... Son partir, cuatro. sí. Son 4 rondas, jugamos 3. No, ¿cuántas rondas jugamos? Ah, no, son 16. Sí. 12. Jugamos 12. Jugamos 12. Ya. Pero son en grupos de 4. Las primeras 4 las pasaste decente. No, la primera ronda... Es que las primeras 4 fuiste tercero. No. Sí, las primeras 4 Sí, fuiste po. tercero. Ok, estoy Las hablando segundas de eso, 4 claro, sí. fuiste cuarto y las terceras 4 fuiste cuarto también. Claro, bueno, sí, se siente distinto cuando uno juega. Pero sí, es eso. Sí, es que yo creo que después tú tenés todo para atrás mal, digamos. Porque cuando uno parte bien y todo, pero después empiezas a usar mal, el juego es mal, nomás. Ya te fuiste, después estás odiando, nomás. Ya. Yo no dije mi nota, yo creo que le pongo un 8.5. Me gustó muchísimo. Lamento que a Alberto no le gustara porque esa ya es la combinación maquiavélica de... entre que a Alberto no le gustó y que el juego es de Franco. No sé cuándo lo vamos a jugar, Diego. No, tienes que jugarlo cuando Franco venga y Alberto no esté jugando. Pasa algunas veces, pocas Sí. veces, pero pasa algunas veces. Sí, Franco no lo va a vender, ni acá. No. Pero bueno. Y si Franco lo vende, se lo va a comprar ¿qué? Va. Si no tengo todavía wasabi por ahí arriba con la esperanza de jugarlo con otra gente, no lo pienso ¿No vender. te gusta Wasabi? ¿Cuál es Wasabi? El del sushi, Ah. que tenía un tablero donde A tenías ti que no te poner. gusta más que a mí. Yo estoy en el medio, me da lata jugar ese tipo de juegos, pero no juego. Entonces esos Oye, vi una pequeños. carta de fin. Y como siempre, las notas colocadas al juego están según la escala sugerida del Board Game Geek. Recuerda que si este video te fue útil, entonces compártelo, dale me gusta, suscríbete a mi canal activando la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subo y nos vemos en el próximo JCK Opina. Hasta la próxima. Chao.